Bueno, queridos estudiantes, comenzamos con nuestra primera clase, habilidad de localizar. Objetivos de la clase del día de hoy. Vamos a conocer en qué consiste esta habilidad de localizar, vamos a conocer los tipos de preguntas que mide la habilidad de localizar y vamos a desarrollar estrategias para responder correctamente este tipo de preguntas. Bien, pero antes de irnos de lleno con todo, comencemos con una pequeña actividad inicial. Vamos a leer un pequeño texto y vamos a contestar un par de preguntas bastante sencillas. Bien, dice así. Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wal Lung, que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó, y finalmente, en su año 66, realizó su ambición. Era una tarea de día de ejecuciones, y él despechaba a cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el 12º hombre, empezó a subir el patíbulo, y Wan Lun, con un golpe de su espalda, o sea, de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo. ¿Por qué prolongas mi agonía?, le preguntó. Habías sido tan misericordiosamente rápido con los otros. Fue el gran momento de Wan Lun. Había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa, se volvió hacia su víctima y le dijo: tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor. Texto llamado El Verdugo. Ni siquiera voy a intentar pronunciar ese nombre porque no me va a salir. Y bueno, aquí también tienen la fuente de donde pueden encontrar el texto original. Bien, respondamos un par de preguntas al respecto. Primeramente, ¿cuál es el tema del texto? ¿Qué me pueden decir al respecto? Que se trata sobre un verdugo que decapita personas. Maravilloso, muy bien. De Juan Lund, nos dice Javiera, excelente. Bien, les comento de que en la siguiente clase, sintetizar, veremos ciertos conceptos que tenemos que dominar, lo que es tema, idea principal, idea secundaria, y reconocer la importancia del título dentro del texto. Claro, aquí la pregunta me dice, ¿cuál es el tema del texto? Si nosotros no tenemos mucho conocimiento sobre, sobre el lenguaje o comprensión lectora como tal, uno suele responder lo que cree que es. Y ojo, sus respuestas no están mal, de hecho estuvieron excelentes. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo del tema del texto, me tengo que responder haciéndome la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se dice del texto? ¿De qué trata el texto? A eso se refiere el tema del texto. Distinto a la idea principal, pero eso ya lo revisaremos a su debido tiempo. Excelente, Nico, Javi, muy bien. Ahora, ¿qué palabras clave te ayudaron a determinar el tema? ¿Cómo supieron de que ese era el tema? Bueno, quizás no Cuando, palabras como tal. cuen- Cuéntame, Nico. cuando cuenta sobre la decapitación de su primera víctima. Maravilloso, muy bien. Bueno, lo menciona explícitamente de que él es un verdugo, pero claro, si tú me dices de que decapitaba víctimas, ¿qué puedo inferir yo al respecto? De que esta persona trabajaba como verdugo y que esto, bueno, el tiempo cronológico de la historia claramente fue en la antigüedad, porque hasta donde yo entiendo, no se decapitan personas en una plaza pública actualmente. Quiero imaginar de que eso es verdad, porque describía a Wallung, perfecto. Y nos damos cuenta de que también por eso es nuestro protagonista. Ahora, ¿qué características tiene el personaje principal? Identificando, como lo hizo Javiera, de que Wallung es nuestro protagonista. ¿Qué podemos decir al respecto sobre nuestro verdugo? Yo creo que por ser verdugo que podría ser una persona encapuchada. Muy bien. Ahí tenemos una característica física, ¿cierto? Quizás podamos mencionar algo psicológico. Ambicioso, perfecto, Javiera. Entonces tenemos características físicas y psicológicas. Excelente. Porque recordemos que él tenía un objetivo, que era como un sueño anhelado.
No era como ganar un campeonato deportivo, por ejemplo, o lograr, no sé, instalar un negocio. Era algo mucho más cruel y crudo, pero era un objetivo al final del día, porque quería lograr cortar rápidamente la cabeza. Exacto. ¿Cuál futbolista, no sé, que quiere marcar 3 goles en un mismo partido? Él también tenía su objetivo con su profesión. Y ahora les pregunto, ¿consigue su objetivo? ¿Logró esta maquinación que él tenía planeada? Yo creo que sí, ya que en las dos oportunidades que se menciona que decapita a una persona, la siguiente persona le dice que se posicione para hacer la acción que debe hacer el verdugo. Maravilloso. Muchas gracias, Nico, por tu participación también. Excelente. Bien, resulta que este cuento tiene una característica que es dejar el final abierto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que no me menciona explícitamente de que nuestro verdugo logró su objetivo, pero con la última frase, tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor, Juan Luna está totalmente desconfiado de que lo va a lograr y yo ya como lector puedo inferir de que lo logró. No me lo menciona, pero sí puedo llegar a esa deducción. Bien, resulta de que todas estas preguntas que ustedes acaban de responder, los, las podemos, bueno, podemos llegar a su respuesta con lo que nosotros conocemos como la habilidad de localizar información. E información explícita en este caso. Vamos a conocer la diferencia también. Tu, tu, tu. Bien, ¿cuál es el tema del texto? Aquí tenemos las palabras claves con las cuales lo podemos identificar. Nuestro verdugo llamado Lun, que era un verdugo bastante famoso por su trabajo como tal, y de que tenía una ambición de que él quería lograr. ¿Qué características tiene este personaje? Ambicioso, usa una capucha, propio de un verdugo, imagino. ¿Cuál es su propósito? Lo tenemos aquí destacado en blanco: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello posada sobre él. ¿Y lo consigue? Bueno, aquí está de manera explícita también. En su año 66 realizó su ambición. Tun, 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 tun. Excelente. Muy bien, chiquillos. Excelente participación y excelentes respuestas. Ahora sí nos vamos de lleno con lo que consiste la habilidad de localizar información textual. Dice aquí, la información textual es aquel contenido que puedes encontrar a simple vista en un texto, pues se manifiesta en forma explícita por medio del lenguaje predominantemente literal. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hablo de encontrar información explícita, se refiere a que yo, como lector, se me va a hacer una pregunta, yo tengo que ir al texto y tengo que encontrar en qué parte está lo que se me está solicitando en la pregunta. Ya les di el ejemplo bastante sencillo de qué color era el caballo de Napoleón. Me imagino que el texto va a decir blanco. Sabemos que históricamente no era blanco, pero si el texto lo menciona, yo voy a dar por ello que eso es verdad. Ahora, ¿qué significa que sea de manera explícita? Significa que yo lo puedo ver, que está ahí para su lectura, que no se me va a perder de ninguna manera, ¿bien? Contrario a lo que se conoce como la información implícita. Cuando yo hablo de información implícita, se refiere a aquella información que está entre líneas, que yo tengo que deducirla de alguna manera. Por ejemplo, si yo dijera, ay, qué bonito levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar y llegar a las 9 de la noche a mi casa. Qué excelente, qué maravilloso. Bueno, yo dije algo, pero por mi tono de voz se dan cuenta de que claramente no quería decir eso. Estaba hablando con ironía en este caso. Eh, Esa fue información implícita. Yo no lo dije textualmente, pero ustedes pudieron llegar a esa conclusión. Cuando hablamos de una pregunta que me pide a mí como lector identificar información explícita, yo me voy a quedar solamente con lo que me ofrece el texto. No voy a emitir ningún juicio valorativo. Si a mí me parece bien o me parece mal lo que haga cierto personaje, eso, bueno, esa información no tiene por qué meterse en lo que estoy leyendo. Probablemente ese pensamiento me va a llevar a una respuesta errónea, que es lo que queremos evitar claramente. Si el texto lo menciona, yo lo doy por hecho y me quedo con eso. No hace falta hacer nada más. Ahora, claramente el DEMRE no me va a dejar las cosas tan fácil si por algo es una prueba de acceso a la educación superior, ¿bien? Si dice que el caballo es blanco, no va a salir como alternativa, el caballo es de color blanco, ¿bien? Sería demasiado sencillo, claramente. Para las preguntas que a mí como lector me pide encontrar información textual o información explícita,
La alternativa siempre va a estar parafraseada. ¿Qué significa que esté parafraseada? ¿Qué significa este concepto? Que es lo mismo, pero dicho con otras palabras, ¿bien? Básicamente haciendo uso de sinónimos. No me va a decir de que el caballo es blanco, pero podría ser quizás que el caballo tiene un color blanquecino o el caballo tiene un color claro, por dar un par de ejemplos, ¿bien? La información va a estar parafraseada y yo también tengo que identificar los elementos textuales que me pueden llevar a esa conclusión. Y hablando de elementos textuales, vamos a hablar de un concepto que también vamos a utilizar bastante dentro de este curso, que son las llamadas marcas textuales. Cuando yo les hable de marcas textuales, o si ustedes, no sé, buscan información dentro de algún libro, o estudian de algún otro profe quizás, algún video de YouTube, este concepto lo van a utilizar todos, marcas textuales. ¿Qué son las marcas textuales? Es aquella información que ustedes como lectores consideran importante para responder una pregunta. Básicamente son como esas pistas que ustedes como detectives, como lectores, tienen que encontrar, tienen que identificar para responder una pregunta. Discernir qué información les sirve y qué información está sobrando ahí, que no tienen que considerar. Bien, entonces, marcas textuales, aquella información que a ustedes como lectores les sirven. Bien. Bueno, visto la habilidad de localizar, conversemos un poquito sobre esta habilidad. El DEMRE tiene la siguiente definición de esto. Dice así: los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información en el texto, lo que estuvimos hablando hace un ratito, de que ustedes puedan identificar estas marcas textuales que se encuentran dentro de su texto. Bien. Básicamente la información que se le está solicitando a usted como lector, como estudiante, que puede encontrar. Este tipo de preguntas de localizar van a encontrarse entre un 25 a un 35% dentro de la prueba. Ya, ¿qué significa esto nuevamente? Que van a aparecer al menos entre 16 a unas 18 preguntas más o menos de localizar, que es un número bastante grande, la verdad. Representa como, bueno, poquito más de un cuarto de la prueba. Entonces, que usted como lector pueda dominar esta habilidad le va a sumar horriblemente muchos puntos, y eso es algo bastante bueno. Bien, dice aquí, la habilidad cognitiva de identificar, definición de diccionario, reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literarios presentes en el texto. Por eso cuando yo le menciono de que usted tiene que identificar cierta parte del texto o algún elemento dentro del texto, es porque puede ser cualquier cosa como puede observar en esta definición, ya sea desde un signo ortográfico hasta de algún dicho de un personaje secundario, por ejemplo. No hay que cerrarse a una sola idea. Nos va a jugar bastante en contra porque es bastante información que tengo que discernir en poco tiempo. Considerando que la prueba de comprensión lectora, usted va a tener 2 horas y media para contestarla, ya, 2 horas y media es harto tiempo, claramente, pero en la práctica es sumamente poco, porque son 2 minutos y 30 segundos que usted le puede dedicar a cada pregunta. Creo que menos, de hecho, como 2 minutos y 16 segundos. Pero de esos 2 minutos y 16 segundos, también tiene que sacar unos segunditos por ahí para leer el texto, para volver a releer el texto, para analizar el texto, analizar las preguntas, analizar las alternativas y que finalmente pueda tomar una decisión de cuál es la alternativa que considera correcta, que esperamos que sea la correcta, claramente. Y entre tanto el trabajo que tiene que hacer, el tiempo es bastante corto. Aparte, algo que nos juega bastante en contra es una pequeña curiosidad que les voy a contar. Científicamente comprobado, bueno, no la retención de información, sino más bien cuánto tiempo yo puedo estar enfocado en una actividad, así como concentrado. La concentración no dura más de 40 a 45 minutos. Y bueno, 2 horas y media trabajando y que el cerebro humano nomás vaya a funcionar bien por 40 minutos, 45 minutos, se darán cuenta que es bastante lo que tenemos que hacer. Entonces, tengo varias cosas que me juegan en contra. El tiempo, los nervios propios de la prueba que van a rendir, cualquier evaluación siempre van a estar presentes los nervios. Somos estudiantes, somos personas, eso nos va a jugar, siempre va a estar presente y no es algo que se pueda evitar claramente, ¿bien? Es propio del ser humano. Pero tenemos que ir con confianza, tenemos que ir con fe. Para ese punto, ustedes van a haber estudiado bastante, van a haber practicado bastante bien.
Así que con todo el ánimo de que vamos a rendir una buena prueba. Y claramente les deseo el mejor de los éxitos dentro de su estudio y para el día que vaya a dar la prueba. Que ojo, tampoco es que quede mucho tiempo, un poquito más de 3 meses más o menos, que van a pasar volando. ¿Bien? Bueno, ¿cómo yo identifico de que una pregunta es una pregunta que me mide la habilidad de localizar información explícita? Se van a presentar de la siguiente manera. En el texto o en X párrafo se afirma, dice, expresa, sostiene que, por utilizar un par de sinónimos, ¿bien? Va a tener el siguiente formato las preguntas. De lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta o falsa? ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? Según el texto anterior, el ser humano puede observar, ese ya es una pregunta de Emre. Según lo expresado en el texto, la llegada de la carta fue importante porque, también es una pregunta de Emre, porque esta pregunta salió en una prueba, la 2017, si no me equivoco. Bueno, cuando salgan las preguntas que contengan, que se presenten de la siguiente manera, como es los ejemplos que les acabo de poner, usted tiene que identificar de que esa es una pregunta de reconocer o identificar información textual. Entonces, una vez que tenga identificada la habilidad que usted está trabajando, ya puede aplicar las estrategias propias de dicha habilidad para responder esa pregunta de manera correcta. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Si a usted le sale una pregunta de reconocer información textual, usted ya sabe que lo que tiene que hacer es encontrar cierta información presente en el texto, tiene que encontrar la marca textual, tiene que evitar hacer juicios valorativos y de que la alternativa va a estar parafraseada. Sabiendo lo que tiene que hacer, ya se puede poner a trabajar para encontrar la respuesta. Es mucho más sencillo. Cuando estamos haciendo la presentación del temario, les mencioné de que el estudiante promedio tiende a pensar de que es una prueba de que, claro, solamente voy a leer y voy a responder las preguntas. Y se lo menciona porque yo también fui ese estudiante, también rendí la prueba sin estudiar y mi resultado no fue excelente, ni siquiera medianamente decente en su momento. Mi idea es de que a ustedes no les ocurra eso, por favor, bien, quiero que le vaya bastante bien. Así que ya sabe que hay ciertos conocimientos que usted tiene que conocer. Hay habilidades que se van a presentar, tiene que reconocerlas. Hay tipologías textuales que tiene que dominar, cómo funciona el texto, y también que vamos a aprender un poco de redacción, de cómo está escrita la prueba como tal, tipos de distractores, actitud de enunciación del emisor, por ejemplo, nuevamente para que le sea mucho más sencillo discernir la información y logre llegar a la alternativa correcta. ¿Bien? Bueno, una vez visto las preguntas, en qué consiste la habilidad, qué es lo que tenemos que hacer, practiquemos un poquito, ¿bien? Vamos a leer el siguiente texto y vamos a responder también unas preguntas. Y para esto le voy a pedir ayuda a Nicolás, si podrías leer el primer párrafo. Una de las mejores noticias que se ha leído este recién estrenado año es que Facebook, Twitter, Google y Microsoft se alinean para frenar el uso terrorista de las redes. Los grandes que controlan el mundo, es decir, nuestros perfiles, gustos, información y objetivos, desde el ciberespacio, por fin se ponen de acuerdo para poder vigilar a los sospechosos de preparar salvajes como los atentados de Nice, Berlín, París, Bruselas o Bagdad. Más de lo que puede venir, los expertos nacionales en terrorismo comunicación e Internet afirman que los cuatro principales puntos en los que se apoya el yihadismo son el reclutamiento, la propaganda, el control de territorio y el financiamiento. Pues bien, este trabajo bien programado lo realizan fundamentalmente en las redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook. Maravilloso. Continúa nomás. 2. Pone los plenos puntos a escuchar un especialista del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que 3 minutos antes del atentado de Niza se abrieron 3.000 cuentas en Internet y que basado los hechos, se cerraron automáticamente. Fácil deducir que las consignas y los detalles se transmitirán por estas cuentas. Un método fácil, gratuito, eficaz y rápido. La globalización tiene estas cosas. Maravilloso, Nicolás, muchas gracias. Bueno, ¿de qué trataba este texto? No, primero, el título, Terror en las redes. Más adelante le daremos énfasis en la importancia del título,
pero con esto ya me puedo dar cuenta de qué va a tratar más o menos el texto. Bien, estamos hablando sobre la ciberseguridad. Em, Dice que, por ejemplo, que ciertas compañías a nivel mundial, Facebook, Twitter, Google, Microsoft, salían para frenar el uso terrorista de las redes, ¿cierto? Nos menciona algunos atentados terroristas que han ocurrido por Internet también, ¿verdad? Lo fácil que es conseguir este tipo de información, que llega a ser hasta terrorífico hasta cierto punto, y que es propio de la globalización. Bien, bueno, dice aquí, ¿cuáles son los puntos de apoyo del yihadismo? Bien, el texto señala los cuatro principales puntos en los que se apoya el yihadismo son el reclutamiento, la propaganda, el control del territorio y el financiamiento. Información que puede encontrar de manera textual en nuestro escrito. Ahora dice aquí, una forma de decirlo con tus propias palabras, o sea, de manera parafraseada, dice aquí, el yihadismo se apoya en los siguientes puntos: el reclutamiento, la propaganda, el control del territorio y el financiamiento. Me doy cuenta que son bastante similares, y es justamente porque la información está parafraseada. Por ejemplo, no voy a mencionar los cuatro principales puntos, porque al leer los ejemplos me doy cuenta de que ya son cuatro, ¿verdad? Básicamente estoy diciendo lo mismo. La oración no pierde ningún sentido, pero lo dije con otras palabras. Ese es el llamado parafraseado. Dice, ¿qué deduce el emisor a partir de las 3.000 cuentas de Facebook que fueron cerradas tras el atentado en Niza? El texto señala, fácil deducir que las consignas y los detalles se transmitían por esas cuentas. Un método fácil, gratuito, eficaz y rápido. Información que se puede encontrar en el segundo párrafo. Y nuevamente el texto parafraseado, el emisor deduce que por medio de estas se transmitieron los detalles y las consignas de quienes realizaron el atentado en Niza. Nuevamente, exactamente lo mismo, pero dicho con otras palabras. Básicamente, información parafraseada. Bueno, ya dijimos que las alternativas van a estar parafraseadas, lo mismo, pero dicho de otra manera. Hay que practicar bastante para tener bien afinado el ojo, ¿bien? Que no se nos escape ningún detalle y evitemos caer en algunos errores que son, bueno, hasta cierto punto básicos dentro de lo que es la habilidad de localizar. Porque algo que no les mencioné es de que el DEMRE también clasifica estas habilidades en niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, siendo estos llamados niveles el grado de complejidad de cada habilidad. La habilidad de localizar se encuentra en el llamado nivel 1, o sea, algo bastante sencillo, pero es la base de todas las habilidades de comprensión lectora. Yo tengo que saber localizar información explícita para poder trabajar lo que es sintetizar, relacionar, evaluar, por mencionar algunas. El nivel 2 ya es un poco más complejo, ¿verdad? Un nivel intermedio. Y el nivel 3, la única que se encuentra, evaluar, que básicamente el DENRE la considera la habilidad más compleja de todas, donde todas las habilidades van a estar involucradas para que yo pueda responder preguntas de evaluar de manera correcta. Bueno, ¿qué estrategias yo puedo entablar para responder correctamente a este tipo de preguntas? Primeramente, el destacador va a ser un aliado bastante importante de ustedes como estudiantes. Si tienen un destacador, genial. Si no lo tienen, les recomiendo que puedan adquirir uno, ¿bien? Porque lo van a utilizar bastante para su estudio autónomo y también para el día de la prueba. Que puedan subrayar las marcas textuales y a medida que vayan trabajando, que puedan discernir qué información les sirve y qué no. Porque uno suele decir, todo es importante, ¿verdad? Entonces voy a subrayar todo. ¿No sería demasiado tener todo un texto ahí con destacador amarillo quizás? Bueno, más adelante aprenderemos a discernir entre un tema, idea principal, idea secundaria, ¿verdad? ¿Qué información nos sirve y qué información no? Pero eso igual se va trabajando con el tiempo, así que igual no se coloque mal o no se sienta triste si le fue mal en la guía que les voy a entregar hoy día en la noche o mañana, se las prometo de verdad. Estamos terminando, estamos trabajando para usted, para que pueda ejercitar. Número 2. Compruebe que la alternativa escogida corresponde a la información expresada en el texto. Ya dijimos que en el texto está toda la información que usted necesita para responder correctamente una pregunta. Si no está en el texto, no puede darlo por hecho de que eso ocurrió o no sé, de que, de que podría ocurrir quizás tiempo futuro. Si el texto no lo menciona, entonces no hay por dónde de que eso sea correcto, ¿bien? O de que eso haya ocurrido, independiente de la tipología textual que estemos trabajando. Número 3.
Para responder las preguntas de información textual, no siempre la información va a estar de manera explícita, la alternativa como tal, ¿bien? Porque la alternativa dijimos que va a estar parafraseada. Ya vimos un par de ejemplos, ya explicamos lo que era el parafraseo, ¿bien? Lo mismo, pero dicho con otras palabras. Y número 4, recuerda que las habilidades que a usted como lector le pida que encuentre información explícita, tiene que abstenerse de emitir juicios valorativos. Si es un tema polémico y si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con ello, al DEMRE le va a dar exactamente lo mismo y le va a marcar la respuesta correcta o incorrecta según corresponda, ¿bien? Así que abstenerse de hacer juicios valorativos, contestar con base al texto que está leyendo, ¿bien? Bueno, y ahora que vimos todo lo relacionado a la habilidad de localizar, vamos a nuestra parte de ejercitación. Ya dijimos que ejercitar es parte del estudiante, es parte del lector, y no hay otra manera de mejorar que no sea ejercitando. ¿Bien? Bien, vamos a leer un pequeño texto y vamos a responder un par de preguntas. Dice así, Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel, fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico. Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara fotografiar. Paula, que estaba plantando una semilla de girasol en una maceta, lo complació. Sentado con la maceta en la falda sonreía y clic. Poco después, la muerte. Entonces Jaime hizo ampliar la foto. La cara de Paula era bella como una flor. Le puso vidrio, marco, y la colocó en la mesita de noche. Una mañana, al despertarse, vio que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No prestó más atención. 3 días más tarde, ¿qué era eso? No era una mancha que se superpusiese en la foto, sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta. El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Cada mañana, al despertarse, observaba un cambio. Era que la planta fotografiada crecía, creció, creció, hasta que al final un gran girasol cubrió la cara de Paula. Bueno, texto titulado La foto, el autor Enrique Anderson, y lo pueden encontrar en el modelo DEMRE 2017. Bueno, queridos estudiantes, les pregunto, ¿qué pueden comentar con respecto al texto? ¿Qué les pareció? ¿Qué apreciación personal tienen? ¿Les pareció bonito, feo, fome, corto, largo? Me parece un texto igual bonito ya que habla de un hombre que como que le hizo un homenaje a su esposa, si se podría decir, y que a través de eso lo dejó en un altar y se empezó a crear una flor hasta llegar a tapar la cara de Paula, que era como la esposa del hombre. Maravilloso, Nico, excelente, muy bien. Una interpretación bastante curiosa la que le diste porque te comento que, bueno, hasta ahora que me lo comentaste, yo lo tomaba por un cuento hasta incluso de terror, porque imagínate de que tú tengas alguna foto, no sé, y de pronto la foto tiene vida propia, no sé si me sentiría como en un sueño o ya me empezaría a asustar, ¿verdad? Bastante buena la interpretación que le diste, Nico, excelente. Bueno, contestemos una pregunta bastante sencilla, pero igual les voy a dejar su tiempito, ¿verdad? Para que puedan contestarla. Dice así, sobre los personajes del texto leído, se afirma que Jaime era un connotado fotógrafo, Paula estaba gravemente enferma, Jaime amaba a Paula por su belleza, Paula era un amante de la naturaleza, o Jaime siempre supo que Paula moriría. Bien, 1 minuto para contestar. Adelante.
Perfecto. Bien, Javiera nos dice las B. ¿Qué nos dice el resto? Vladimir, Nico, Catalina. Yo creo Eh, que la B y la E. Yo igual pienso que es la B. La B. perfecto. Hola, Catalina. Catalina, ¿verdad? Sí, Ya, maravilloso. Un gusto saludarte. Perdón, no te había visto al principio. sí, no te preocupes que lo que pasa es que vengo de otra clase, entonces me conecté tarde, porque me topa Ah, como con ya. una clase. Sí, no te preocupes. En todo caso, la grabación, bueno, la grabación se va a subir igual para su estudio. Y les comentaba igual a los chiquillos que cualquier consulta que surja más adelante, bienvenido sea. ¿Bien? Ya, muchas gracias. Bien. Entonces, la mayoría dice la B. Entiendo. Algunos dicen la E también. Vamos a revisar. No había puesto el texto como tal porque esta presentación la hice hace un par de días y a veces como que tengo el miedo de poner adelante que salga la respuesta, ¿bien? Como ahora. Bueno, dice así. En el texto se afirma, ya durante la luna de miel fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos de meses de vida le pronosticó el médico, de lo que se puede entender que Paula estaba gravemente enferma. Y con esta información yo ya tengo, bueno, tengo lo suficiente para decir de que la alternativa correcta es la B. Revisemos por qué las demás no eran correctas. Sé que era una alternativa, una pregunta relativamente sencilla, pero a medida que vaya transcurriendo el curso, vamos a ir complejizando las cosas. Recordemos que esta habilidad es sencilla entre comillas, ¿bien? Puedo meter preguntas de localizar mucho más complejas, y ya dijimos que en la prueba hay varios factores que me juegan en contra, ¿bien? Así que siempre tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Alternativa A dice, se descarta porque no se afirma de que Jaime era un connotado fotógrafo, que era alguien conocido en el mundo de la fotografía. Todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos sacado alguna selfie, hemos sacado alguna foto al paisaje, a nuestros amigos, por ejemplo, pero son fotos que están para nuestro recuerdo autónomo, ¿verdad? Para recordar un bonito momento. En ningún minuto se menciona de que Jaime era un connotado fotógrafo. Aquí también quiero mencionar el poder de las palabras. Una pura palabra en una alternativa, una frase, algo dentro del texto, la pregunta, me puede cambiar completamente el sentido de bueno, el sentido de lo que está diciendo nuestro texto, ¿bien? Hay que tener bastante cuidado con ello. El mero hecho de que dijera connotado ya me da para decir que es incorrecta. Alternativa C. Jaime amaba a Paula por su belleza. Claro, Jaime estaba profundamente enamorado de Paula. Eso se menciona prácticamente en todo el texto. Eran esposos bueno, eran esposos, ¿verdad? El mismo texto lo menciona. Pero no se menciona de que la belleza de Paula era la razón por la cual Jaime la amaba. Así que nuevamente no tengo información suficiente bueno, para darla por hecho. Paula era un amante de la naturaleza, dice la alternativa D. Bueno, Paula plantó una flor, plantó un girasol, que fue el mismo girasol que estaba en la foto, ¿cierto? Pero el hecho de que yo plante un girasol no significa que yo sea un amante de la naturaleza, nuevamente. Alternativa D, alternativa incorrecta. Y ahora, ¿Jaime siempre supo que Paula moriría? Claro, Jaime sabía de que su esposa estaba enferma y que era una enfermedad, digamos, bastante grave, ¿cierto? Pero él no tenía la esperanza de o sea, él no sabía de que ella iba a morir, ¿verdad? Era su esposo, claramente tenía intenciones de que todo saliera bien. Lamentablemente no fue así. Pero el hecho de que diga siempre lo supo me cambia completamente el sentido de la oración. Nuevamente, incorrecta. Ya cuando entremos en la clase de tipo de distractores, revisaremos lo que se conoce como palabras extremas. Son estas palabras como siempre, únicamente, nunca, que están presentes en las alternativas, que cambia el sentido de la oración y el DEMRE da automáticamente esa alternativa por incorrecta, o al menos el 90 o 95% de las veces me atrevo a decir, pero ya lo revisaremos a su debido tiempo. ¿Bien? Excelente trabajo. Vamos con otro texto. ¿Bien? Dice así. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semi perdido. Con la fuerza que da el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con la de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer por un lado al conejo, por otro al león.
En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente, como era su costumbre, y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, como lo hacía habitualmente. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado, en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos de amenaza al universo movido por el miedo, y el conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Fábula del conejo y el león de Augusto Monterroso, texto que nuevamente puedes encontrar del modelo Denre 2017. Bastante famoso este modelo Denre, la verdad. Y la prueba del 2017 igual fue bastante famosa por textos bastante polémicos que salieron ahí. Bueno, nuevamente les comento, Vladimir, Nico, Catalina, Javi, ¿qué podemos comentar respecto de este texto? ¿Alguna apreciación personal que tengan? ¿Puedo comentar sobre el tema del texto? Sí, perfecto. ¿Me parece? Yo creo que el tema del texto va a dar sobre, como dice ahí, un psicoanalista que va a la naturaleza para tratar de observar qué ámbitos hay en la naturaleza sobre comparados con el hombre, como ahí dice el mismo texto, el león con el conejo, que tiene la reacción del conejo salir arrancando de su depredador, que sería el león, básicamente. Y después llega a la ciudad para poder dar a conocer todo lo que él conoció en la naturaleza, analizando la vida de la naturaleza con la vida humana. Perfecto, Nico, muy bien. Y bueno, algo bastante curioso con la conclusión final de que el psicoanalista, bueno, no sé si se demuestra, pero más bien llega a la conclusión de que el león es el animal miedoso, porque digamos que está como muerto de miedo y tratando de intimidar al conejo para que no se le acerque. Y dice que el conejo es como valiente, porque incluso podría acabar con el león, pero se demuestra como alguien tranquilo, ¿verdad? ¿Para qué ponerse furioso, cierto? Porque el conejo no tiene absolutamente nada de miedo. Digamos que todo lo contrario a lo que uno podría pensar entre depredador y presa, ¿cierto? Algo bastante curioso también. Claro, es Bien, que es una fábula. Se supone que las fábulas tienen como eso de que, si no me equivoco, no son como tan realistas, ¿o no? claro, llegar a una enseñanza, ¿cierto? Claro, Y bueno, la fábula igual está dirigida a un público infantil, suele ocupar bastante lo que es personificar animales, ¿cierto? Pero eso ya lo veremos a su debido tiempo, en texto narrativo, clase número 8 si no me equivoco. Vamos con la pregunta entonces. Según el relato, pregunta de localizar, usted ya sabe, el encuentro entre el conejo y el león se produce en medio de la selva, capta inmediatamente el interés del psicoanalista, origina una tensa disputa entre ambos animales, se extiende desde el amanecer hasta el atardecer o provoca una reacción similar en los dos animales. Nuevamente, 1 minuto y 30 segundos para que llegue a su conclusión.
Maravilloso. Bien, Vladimir, Nico, Catalina, Javiera, ¿qué respuesta consideran que es la correcta? Javi me menciona que es la A, por ejemplo. Yo también pienso que la... Catalina igual, excelente. Nico, Vladimir, ¿alguna que tengan? Yo creo que la A y la C. O Entiendo. yo estoy entre la A, la B y la C. Ya, imagínate que estás en la prueba y te van a quitar la prueba. El examinador ya te la está quitando, te la está pidiendo. ¿Cuál contestas? La B. La B, perfecto. La Javi conoce un poco porque le había hecho un ejercicio similar de que venía el examinador a quitarle la prueba, básicamente apurándola. Bueno, más que apurarla, que tomen una decisión, ¿bien? Se debe rastrear la información que aparece en el texto hasta encontrar aquella por la cual se pregunta. Recordemos la pregunta. Sí, con otra pregunta, ¿verdad? Según el relato, o sea, con la información que está presente en mi texto, el encuentro entre el conejo y el león, cierto suceso que ocurrió entre ambos personajes, ¿qué pasó con este suceso entre ambos personajes? Bueno, luego de leer nuestro texto y volver a releerlo, ocurren tres cosas. Primeramente, se produce al interior de la selva, cerca de donde se encuentra el psicoanalista. Dos, cada uno de ellos se comporta de manera distinta y del modo de como ya se sabe, el león dando rugidos, ¿verdad? Estremeciendo, tratando de intimidar, y el conejo alejándose del león. Y número tres, se produce al caer la tarde. Por lo tanto, la respuesta correcta es efectivamente alternativa A, en medio de la selva. Bueno, nuevamente, ¿por qué se descarta el resto de las alternativas? Tu. Perdón, esta tiene que decirla. La B, capta inmediatamente el interés del psicoanalista. Este inmediatamente es la palabra que me está molestando. ¿Por qué no captó inmediatamente el interés del psicoanalista? Recordemos que él estaba como de viaje, investigando cosas, y claro, cuando lo vio le pareció curioso y se quedó observando, pero así inmediatamente, no. Originó una tensa disputa entre ambos animales. Recordemos que jamás hubo un enfrentamiento físico entre el conejo y el león. Se miraron, digamos que se odiaron, podríamos decir, pero una disputa tensa, jamás hubo nada. Se extiende desde el amanecer hasta el atardecer. O sea, estamos hablando de horas. Eso jamás ocurrió. Primeramente, nunca hubo una disputa y este enfrentamiento psicológico duró segundos y provocó una reacción similar en los dos animales, nuevamente incorrecto. El conejo se comportó de cierta manera y el león totalmente de otra manera. ¿Bien? Alternativa correcta, alternativa A. Y vamos con la última pregunta. En el relato se afirma que el león acostumbra a cazar animales más débiles, intimidar a los animales indefensos, reaccionar de manera similar al hombre, menear su melena de forma majestuosa o amenazar a su presa con sus enormes garras. Nuevamente, un par de minutitos para que contesten.
Perfecto. Bien, nuevamente les pregunto si tienen alguna alternativa que consideren correcta. Yo considero la D y la E. Perfecto. ¿Alguien más? Bien, vamos a revisar. Nuevamente, nos damos cuenta por la pregunta de que es una pregunta de localizar información explícita. Tengo que encontrar cierto elemento que se encuentra presente en el texto y que la alternativa va a estar parafraseada. Para ello tengo que ubicar las llamadas marcas textuales. Bien. Bueno, ¿qué se afirma con respecto al león como tal? Porque él es el personaje que me están preguntando. Dice así, estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era de costumbre, y hendió al aire con sus enormes garras. Tun, 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 tun. Y efectivamente, alternativa correcta, alternativa D. Excelente trabajo. Bueno, ¿por qué descartamos el resto de alternativas? Porque yo, como lector, cuando me voy al texto y ubico las marcas textuales que hablan sobre este personaje, sobre el león, y las acciones que él suele realizar, puedo llegar a estas tres, bueno, a estos tres verbos, ¿verdad? Que estremeció la selva, que sacudió la melena y hendió el aire con sus enormes garras. No se dice nada más al respecto. Por ello puedo llegar a la conclusión que la alternativa correcta es la D. Y las otras cuatro no se mencionan en ningún minuto, así que no puedo darlo por hecho. Bueno, para ir finalizando la clase del día de hoy, como siempre nuestro buen amigo el destacador, subrayamos las llamadas marcas textuales, aquella información que yo considero importante para responder una pregunta. Rastreamos en el texto el tema de la pregunta para localizar la información implícita, como en el ejemplo de la pregunta anterior, me estaban solicitando que hablara sobre las costumbres que tenía el león. Él es el personaje importante para responder esta pregunta. Omito lo que es el psicoanalista o el conejo, porque ellos no son parte de esta pregunta, ¿bien? Si una alternativa los menciona, ya puedo darla que es una alternativa incorrecta, ¿bien? Porque no es lo que me están preguntando. El DEMRE sabe lo que hace y no coloca una alternativa para rellenar las cuatro o las cinco que tiene que colocar. Sabe que con esa alternativa el estudiante se puede confundir y lo hace con esa intención, ¿bien? La idea es que evitar caer en ese juego. Básicamente, para evitar caer, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Recordemos que la información siempre va a ser de información explícita, ¿bien? La pregunta, la alternativa correcta, información explícita. Cualquier cosa que corresponda a un juicio valorativo o información implícita, que este concepto igual lo vamos a revisar con más a detalle más adelante, perdón. Bueno, si la alternativa contiene información implícita, alternativa incorrecta. Y por último, usted como lector, como estudiante, evite hacer juicios valorativos o hacer inferencias, ¿bien? En esta habilidad no estamos trabajando eso. No va a entrar y no hace falta que haga uso de ello, ¿vale? Y bueno, con eso vamos finalizando la clase del día de hoy. ¿Queda alguna duda, consulta? ¿Algo que quizás no quedó claro? Me Perfecto. gustaría más intensificar si es que se puede en lo que es parafrasear. Sí, claro. Mira, el diccionario siempre es como una herramienta bastante buena que yo con los estudiantes que les mencioné al principio del curso y bueno, el curso de adultos que están sacando su educación media con el cual estoy trabajando, que el diccionario es una herramienta excelente para buscar información. Hagámoslo ahora. ¿Qué es parafrasear como tal? Definición de diccionario. Dame un segundito. Tu, tu, tun, tu, tun, tu, tun. Algo similar a lo que menciona Javiera, pero no tan así. Tu, tu, tun, tu, tun. Parafrasear diccionario. O definición también. Definición. Ya, hacer la paráfrasis o glosa en un texto escrito, pero nuevamente no me queda claro. Paráfrasis. Explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Y dice aquí, frase que se expresa en el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica. Yo les mencioné el concepto de sintaxis al principio de la clase. Cuando hablamos de sintaxis, nos referimos al estudio de las oraciones como tal.
¿qué función cumple cada palabra dentro de una oración? Y es básicamente, bueno, lo que estoy estudiando y el 90% del contenido de este libro que tengo aquí, ¿bien? El manual de la nueva gramática española. Pero como nos menciona el diccionario, es básicamente que yo pueda hacer uso de sinónimos para que un contenido, bueno, no cambiar el contenido como tal, sino más bien cambiar la estructura sintáctica de un contenido, pero que de que este no pierda el significado. Básicamente, hacer uso de sinónimos para que una frase sea escrita de manera distinta, pero que signifique exactamente lo mismo. No sé, tengo frío y me estoy congelando, por ejemplo, que básicamente viene siendo lo mismo, ¿cierto? El uso de eso fue en el año 1810. Básicamente eso es parafrasear, lo mismo, pero dicho con otras palabras, o haciendo uso de sinónimos. ¿Bien? Gracias. Ok. Como cuando se ocupa la inteligencia artificial y se cambian las palabras. Exacto. Y bueno, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, recomendación de estudiante a estudiante también, si van a hacer un trabajo, por favor no hagan uso de inteligencia artificial porque les va a ir mal y probablemente les llegue alguna sanción. No me ha pasado a mí claramente, por favor no crean eso de mí, pero les digo a ustedes para que no lo hagan, ¿vale? Ya sé que está en el colegio o educación superior. Y a todo esto igual hay detectores de inteligencia artificial como hay detectores antiplagio. Si hace un trabajo, haga uso de ambos para tener un filtro de su trabajo. Independiente de que lo haya usado o no lo haya usado, a veces puede que se le escape alguna palabra que sea reconocida. Y claramente evitemos problemas, ¿bien? Y bueno, con eso finalizamos el día de hoy. Si no queda ninguna consulta, ninguna duda, ha sido un gusto tener esta clase con ustedes, un gusto verlos también. Esperamos que tengamos un excelente semestre académico y que nos vaya bien, como decimos aquí en Chile, ¿verdad? Con todo el éxito para este proceso. Me voy despidiendo y espero verlos el siguiente viernes. Chao, chao. Profe, una última consulta, una Sí, última, por claro. favor. Usted dijo que iba a haber como una prueba de diagnóstico. Sí, esa la voy a subir entre hoy día en la noche o mañana en la mañana. Tengo entendido que vamos a hacer un classroom para ello, ¿bien? Pero cualquier Ya. cosa le informamos por WhatsApp. Ok, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Vale. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.